Hola chicos, buenas tardes con todos. Espero que estén bien, que hayan pasado un lindo feriado, una bonita Navidad, reunión de su bella familia, y es que este año sea productivo y bueno para todos. Bueno, dentro de este tema, vamos a ver lo que sería el stroke, ¿ok? Básicamente, el stroke es un tema muy amplio, muy complejo, que abarca mucha fisiopatología, mucha clínica y muchos criterios sobre todo. Pero el objetivo de esto es hacerlo lo más sencillo posible para evitar que se acumulen de mucha información. Entonces vamos a dar un compendio de lo que consistiría todo el stroke como tal, ¿ok? Bien. El stroke básicamente es un síndrome clínico caracterizado por un déficit neural, o sea, neurológico focal, por disminución o ausencia del flujo sanguíneo cerebral, ¿ya? Que tiene una duración mayor a 24 horas. Esto sí es importante, porque cuando es menor a 24 horas, se lo conoce como AIT, o sea, un accidente isquémico transitorio, ¿ya? Entonces, eso básicamente. Y obviamente habiendo descartado otras causas determinadas. Eso consiste el stroke, ¿ok? Eso consiste básicamente. Ahora, según la escala Toast, o sea, lo que hace básicamente es categorizar el stroke porque tiene diferentes causas. Por lo general, la que más se conoce es esta, que es la de grandes vasos, que es como la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, o sea, básicamente el sistema de circulación anterior, ¿no? Que ya abarca el sistema carotidio, entre otras cuestiones, ¿ya? La arteria comunicante anterior que me olvidé de colocar. Bueno, ahí, ya, listo. Entonces eso. Entonces, por lo general, cuando es de origen embólico, hace referencia a cardioembólico, una fibrilación auricular, un flúter, una fibrilación auricular, un flúter auricular, ¿ya? Una valvulopatía por enfermedad reumática, infarto agudo de miocardio menor a 30 días, endocardititis infecciosa o foramo lobar persistente, cuando hablamos de cardioembólica, ¿ok? De igual manera, a nivel arterial, o una arteriosclerosis aórtica y carotidia. O sea, básicamente consiste cuando tienes estenosis de las arterias carotides, ¿ya? Que se va a clasificar según el grado del porcentaje de oclusión. Cuando es mayor al 50% o mayor a, otra fuente dice mayor al 70%, ¿ya? Cuando es menor al 50%. Tú le diagnosticas básicamente con 2 o más factores de riesgo. ¿Cuáles son? La edad, mayor a 65 años, dislipidemia, hipertensión, tabaco, entre otros, ¿ya? Todo esto obviamente tú lo diagnosticas por medio de un ecodoppler transcraneal, o sea, o de cuello, en la cual tú evalúas todo esto, ¿ya? Entonces eso, ¿ok? Bien, bueno, ahí se cortó la imagen, listo. Enfermedad de vasos pequeños es la clasificación madre de lo que serían los infartos lacunares. Un infarto lacunar es una enfermedad de vaso pequeño. No es lo mismo enfermedad de vaso pequeño igual a infarto lacunar, porque existe una clasificación: infarto lacunar, microblitz, espacio perivascular dilatado, leucoaraiosis, entre otras cuestiones, ¿sí? Obviamente una de las más comunes es el infarto lacunar, que está asociado con hipertensión arterial, ¿sí? O angiopatía amiloidea, la cual tiene mucha relación estos dos factores. Listo. Bueno, prosiguiendo, también puede existir otras causas, como por ejemplo, básicamente más hace referencia a los estados de hipercoagulabilidad. Por lo general, estos se hacen presentes en pacientes más jóvenes, ¿sí? Pero igualmente tienen la misma probabilidad. Como por ejemplo un síndrome antifosfolipídico en embarazo, que ya de por sí tiene un estado hipercoagulatorio, cognitivopatías como el síndrome de Marfan o el síndrome de Ehlers-Danlos, anemia de células paliciformes, polisistemia vera, trombocitopenia inducida por heparina,
o deficiencias de proteínas anticoagulantes como la proteína C, la proteína S, entre otras cuestiones, ¿ya? De igual manera también se tiene causas no identificadas y 2 o más de etiología. Esa es la escala TOAST, la que clasifica el stroke. Ok, básicamente es eso, ¿ya? Ahora, dentro de la parte de la fisiopatología, básicamente es esto que está aquí. Es básicamente la disminución o flujo disminuido del lugar donde se esté dando la oclusión, o sea, hacia distal de la oclusión. O sea, ustedes tienen aquí el vaso sanguíneo. Entonces, un trombo, ¿ya? Un trombo va a generar lo que sería la oclusión. Por ende, los glóbulos rojos que contienen oxígeno no van a llegar, no van a poder pasar, no van a poder. De tal manera que se va a afectar la circulación. Todo esto en qué repercute básicamente en la célula nerviosa, o sea, en la neurona. ¿Cuál es la repercusión? Básicamente va a disminuir el aporte de nutrientes y oxígeno. Obviamente ustedes saben que la célula tiene actividad metabólica, entonces de igual manera en los primeros minutos va a haber actividad metabólica, pero va a comenzar a detenerse, ¿sí? A los primeros 10 a casi un minuto se va a detener eso y va a iniciar lo que sería el metabolismo anaeróbico, ¿sí? Eso. Ahora, todas las células producen ATP. Entonces, obviamente, al no tener la base, que es el oxígeno, obviamente va a disminuir el ATP. Y eso va a generar un estado de metabolismo, un estado metabólico alterado en el cual va a predominar el metabolismo anaeróbico, que va a tener como consecuencia el aumento de radicales libres y el aumento del estrés oxidativo. Porque todo esto va a generar estrés a nivel celular. Entonces, ¿eso qué va a radicar? Va a generar lesión celular y va a dañar la célula, ¿sí? Y eso va a generar, obviamente, que van a sufrir procesos de apoptosis o inclusive necrosis si no haces un manejo adecuado. Entonces, eso. Ahora, como falla el ATP acá, ustedes saben la famosa bomba sodio-potasio ATPasa, que saca 3 sodios y mete 3 potasio. Entonces, Sí. Bueno, como les mencionaba, va a haber lo que sería el fallo de la bomba sodio-potasio ATPasa, la cual normalmente lo que hace es sacar 3 sodios y mete 2 potasios. Acuérdense que el sodio va a tener mayor predominación a nivel extracelular y potasio intracelular. Entonces, pero el problema es que aquí no va a tener esto que está aquí, pues. Entonces, obviamente porque no tiene esto. Entonces, como no tiene ATP, va a comenzar a fallar esta bomba y va a generar un proceso el cual vamos a determinar acá, que es la pérdida del gradiente iónico, lo que les mencioné. El sodio es más predominante extra que intra y el potasio es al revés, ¿sí? O sea, más concentrado intra que extra, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que como el sodio no va a poder salir de la célula, ¿qué va a ocurrir? Básicamente, a nivel celular se va a comenzar a aumentar los niveles de sodio. Y ustedes saben, como el sodio es una sustancia osmóticamente activa que atrae agua, obviamente al estar más concentrada dentro de la célula, obviamente va a hacer que esta célula se hinche de líquido, ¿sí? Y ahí es donde se origina el edema celular. Ahora, el glutamato es un neurotransmisor del cual normalmente se tiene que reabsorber, se tiene que almacenar dentro de las neuronas, pero el problema es como este glutamato no se va a poder reabsorber, se va a comenzar a aumentar. ¿Y eso qué va a implicar? Que va a generar sobreestimulación a partir de los receptores NMDA. ¿Y eso qué va a repercutir? La entrada de calcio. Por ende, el calcio va a aumentar, ¿sí? Una entrada demasiada de calcio al espacio intracelular. Y todo este estado de glutamato, calcio y mucho sodio va a generar un estado de citotoxicidad. Y es aquí donde nace el edema citotóxico. Tengan en cuenta que todo esto se da entre los primeros minutos del stroke, de la isquemia, ¿ok? Y eso es básicamente el proceso que se genera. Ahora, dentro de todo esto, también se tiene que hacer mención de que aquí también tiene relación al sistema inflamatorio, ¿sí?
es una respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que estamos hablando de un tejido necrosado, ¿no? Y como es un tejido necrosado, es un tejido muerto, pasa a ser un tejido extraño. Por lo cual, ¿qué es lo que va a actuar ahí? El sistema inmunológico. ¿Quiénes? Bueno, los neutrófilos, los monocitos, que pasan a ser macrófagos. Los linfocitos, los T y los B, ¿ya? Los T, pues los CD4, los CD8, linfocitos. También van a actuar células que forman parte de la, que son residentes dentro de la parte cerebral, que son como por ejemplo la microglía y los astrocitos. ¿Ok? Al igual, también va a actuar el sistema tromboinflamatorio, porque acuérdense que estamos hablando de que es un trombo. Es casi igual que un proceso aterosclerótico. Entonces, aparte que este tiene un sistema protrombótico, porque tengan en cuenta que estamos hablando de un paciente que sufre stroke, es un paciente con hipertensión, diabetes o síndrome metabólico. Y todo eso que les estoy explicando es un paciente que tiene un estado de inflamación crónica. Entonces, ya de por sí tiene un antecedente. ¿Ok? De igual manera, el sistema inflamatorio, ¿a qué me refiero? Porque la actividad inflamatoria, todo esto, va a generar metaloproteasas. Existen varias, 2, 8, 9. Eso no, lo que les quiero dar a entender es que todo lo que libera aquí va a generar daño neuronal y la barrera hematoencefálica. Bueno, en otros artículos en inglés es BBB, Blood-Brain Barrier. ¿Ya? Entonces eso, ¿ok? El punto que les quiero dar a entender es que todo esto va a generar daño, ¿sí? De hecho, se ha propuesto que existen terapias antiinflamatorias, ¿ya? Con el fin de disminuir esta respuesta inflamatoria, tanto periférica como central, porque aquí se activan obviamente el vaso, todos los órganos linfopoyéticos, hasta el eje cerebro-intestino, ¿sí? Entonces, todo esto como les digo, existen tratamientos que se están investigando cuyo fin es reducir la respuesta inflamatoria y reducir la migración de todas estas células. Obviamente, estas obviamente son residentes, pero básicamente es disminuir la actividad inflamatoria. Cabe decir que estas células tienen en parte actividades antiinflamatorias y actividades proinflamatorias, ¿sí? Lo que se conoce como, por ejemplo, A1, A2, M1, M2. M1 es proinflamatoria y M2 es antiinflamatoria. Lo mismo acá, pro, anti. ¿Ok? Entonces, aparte de que ustedes tienen la isquemia, aquí está actuando múltiples sistemas, ¿sí? Entonces, todo esto va a actuar acá y va a generar esto, ¿sí? Entonces, eso. Entonces, también la neuroinflamación, que es parecido a lo que les expliqué, asociado a los trombos, y de hecho, el sistema coagulatorio también tiene que ver. Coagulatorio, ya sea por la vía extrínseca o la vía intrínseca, por el sistema quinina, calicreína. Ok. O sea, básicamente son múltiples mecanismos que dan como objetivo final la neuroinflamación. Y por ende, la neuroinflamación, el daño neuronal y la ruptura de la barrera hematoencefálica. Y esto es importante porque esto ocurre en fases agudas, pasando desde las 3-4 horas hasta picos máximos
hasta las 2 o 3 semanas. Entonces, es aquí y se entiende cómo se origina el edema vasogénico, ¿sí? Y se entiende también por qué hay un tiempo de ventana para realizar trombólisis intravenosa. Y ya les voy a explicar por qué, ¿ok? Pero por ahora, básicamente, es todo la parte fisiopatológica, ¿ok? Eso, básicamente. Dentro de todo esto, ¿qué va a generar? Dos estructuras importantes. O sea, no estructuras, sino como que dos componentes principales del todo el stroke. Isquemia, o la denominada zona de penumbra, o necrosis, o core núcleo, que básicamente es la muerte celular de un tejido que no es recuperable. Básicamente es como, por ejemplo, que tengamos esto, ¿sí? Lo rojo es el core, es el núcleo, el cual está infartado, no tiene respuesta, no tiene cambios eléctricos, no tiene despolarizaciones, no tiene nada. Es un tejido muerto, ¿sí? No tiene ondas alfa, no tiene nada. Es un tejido muerto, ¿ok? En cambio, la penumbra es un tejido hipoperfundido que se está llevando, o sea, se está agarrando de circulaciones colaterales. Algo muy importante de la circulación colateral. El polígono de Willis tiene muchas circulaciones colaterales, de tal manera que es la razón por la cual ese tejido se puede defender por mientras, y por ende una buena circulación colateral tiene un mejor pronóstico para los pacientes, porque es de cierta manera más sencillo evitar que existan grandes núcleos de infartos, y de esta manera se pueda recuperar la función neurológica del paciente perdida durante el stroke, acorde a la arteria ocluida, ¿no? Ok, entonces eso, por lo general eso, ¿ya? Ok, eso básicamente. Bien, entonces eso con respecto a lo que les expliqué. Y esto es el sitio en el cual todos los médicos tratan de querer salvar, la penumbra, porque es un tejido altamente recuperable. Por eso te dice, si tú haces un buen manejo del stroke, el objetivo es evitar que el infarto se haga extenso y mejorar la calidad del vida del paciente y el pronóstico. Y si tú haces un buen tratamiento farmacológico, no farmacológico, manejo de comorbilidades, puedes recuperar las funciones neurológicas, no el 100%, pero sí una gran mayoría. Lo suficiente para que el paciente tenga una calidad de vida adecuada. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Por ejemplo, la edad. Los no modificables son la edad, el sexo. Las mujeres, por lo general, las posmenopáusicas tienen mayor riesgo. Las que consumen anticonceptivos. Los que tienen antecedentes de ACV o infartos de agudo miocardio. Mujeres menores a 65 años. Enfermedad cerebrovascular en familias de primer grado, o sea, la parte hereditaria. Es más frecuente en pacientes de sexo masculino, porque se ha demostrado que los pacientes de sexo masculino tienen tendencia a tener una mayor actividad proinflamatoria, ¿ya? Y ustedes saben que la parte proinflamatoria es como, digamos, genera más daño a nivel neuronal. Por ende, los pacientes, y de igual manera la parte trombótica, los cuales los pacientes son más predispuestos a ser más frecuentes en los stroke, ¿sí? Entonces, eso básicamente. Aunque entre los 35 y 44 años y más de 85 años, la proporción entre géneros es igual, ¿ok? ¿Cuáles son los factores básicamente no modificables? Uno de los más importantes es la hipertensión. Se dice que básicamente pacientes que tienen más de 130-80 tienen el doble de riesgo de tener un stroke. Conforme van aumentando 10 milímetros más de mercurio de sistólica y 7,5 de diastólica, el riesgo se comienza a multiplicar por 2. Diabetes, dislipidemia, tabaquismo, enfermedad cardíaca, enfermedad renal crónica. Básicamente, ¿por qué?
Porque aquí básicamente tiene pérdida de proteinuria, albuminuria, y por ende el cuerpo trata de compensar. Y por ende va a aumentar más las lipoproteínas. Una de ellas es el LDL, que obviamente va a generar un mayor riesgo vascular, cardiovascular y cerebrovascular. Por ende se dice que una tasa de filtrado glomerular menor a 60 tiene como digamos ese riesgo, y por ende tú tienes que ya manejarlo con estatinas, manejar la presión arterial en base al nivel de proteinuria. Menor a 125-75 si tiene proteinuria menor a 1,5, perdón, mayor a 1,5, menor a 1,5, 130-80. Entonces son niveles que tienen que mantener el paciente. Obesidad, básicamente sí, porque acuérdense de lo que les dije, el síndrome metabólico ya tiene de por sí una actividad proinflamatoria. Entonces, eso, ¿ok? La glucosa, por ejemplo, ¿cuáles son los criterios? Glucosa mayor a 100 en ayunas, una tensión arterial mayor a 130-80, circunferencia abdominal en hombres mayor a 90, en mujeres mayor a 80, LDL mayor a 70, HDL, colesterol bueno, menor a 40 y triglicéridos menor a 150. Que tenga 3 de esto ya te diagnostica síndrome metabólico, ¿ok? De igual manera, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, sedentarismo, dieta no saludable. De hecho, los pacientes con stroke se recomienda que manejen una dieta mediterránea o vegetariana. Mediterránea. ¿Ok? Ok. Eso. Ya. Ahora, dentro de la clínica, ¿dónde está? Aquí. ¿Listo? Aquí. Obviamente, como les dije, tiene focalidad neurológica. Es decir, que los síntomas te van a orientar qué arteria está ocluida. ¿Ok? Por ejemplo, si tienes una oclusión de la arteria cerebral anterior, que vamos a empezar por acá, es una hemiparesia contralateral, ¿sí? Pero de mayor predominancia en miembros inferiores, por el homúnculo de Penfield. El homúnculo de Penfield a nivel, la arteria cerebral anterior irriga la porción medial del lóbulo frontal. O sea, digamos que si hacemos un corte, así coronal, digamos que la arteria cerebral anterior va a irrigar la región medial del lóbulo frontal. O sea, esto. ¿Ya? Y aquí en el segundo homúnculo de Penfield está lo que serían los miembros inferiores. Por ende, va a generar una hemiparesia contralateral que es de mayor predominancia a nivel de miembros inferiores. Por lo general es una monoplegia. De igual manera, apatía, abulia, un paciente, si es bilateral, mutismo e incontinencia urinaria. Ya, pues aquí dice, pero de predominio crural. ¿Ok? Dependiendo obviamente, si es en el lado dominante, puede tener una fase expresiva transcortical. La fase expresiva transcortical es aquella circunstancia en la que el paciente te repite lo que tú le dices. O sea, sí, es eso, básicamente transcortical, ¿ok? Pero ese paciente tiene dificultad para expresarte, o sea, no puede hablar por su cuenta. Pero cuando tú le dices que repite algo, él lo repite, ¿ok? Entonces, eso. De acuerdo. Bien. La relación con la arteria cerebral anterior ya les expliqué cuál es eso. También puede haber aquí abulia. Abulia puede haber. ¿Sí? Y cambios de personalidad, como les expliqué. ¿Ya? Arteria cerebral media. ¿Ok? La arteria cerebral media básicamente va a irrigar lo que sería porción lateral del lóbulo frontal, va a irrigar el lóbulo temporal, va a irrigar lo que sería la subcorteza, ganglios de la base, cápsula interna, ¿ya? Y de igual manera el lóbulo parietal. Por ende, ya si se están dando cuenta, y básicamente la área 312, la somatosensorial. Entonces, ya de por sí, ustedes ya pueden identificar cuáles son la clínica correspondiente. Como este tiene que ver con la parte sensitiva, vamos a tener una hemihipoestesia contralateral. Si tiene, obviamente, como va a irrigar la parte lateral del lóbulo frontal,
que cual el homúnculo de Penfield hace referencia a las extremidades superiores, boca, cara. Entonces es una hemiparesia facio-braquial. Masa que es mayor, de predominio facio-braquial, aquí como aquí lo dice, ¿ya? Contralateral, ¿ok? De igual manera va a haber lo que sería la hemianopsia homónima contralateral y la desviación de la mirada contralateral aparece. O sea, ¿qué significa esto? Que lo que quiere decir es que el paciente, su mirada te va a decir dónde está la lesión. Si por ejemplo está lesionado el lado derecho, ¿sí? El lado derecho tiene relación con la mirada hacia acá, del lado izquierdo. Y del lado izquierdo al revés. Entonces del otro lado. Entonces, si tengo una lesión del lado derecho, ¿ok? Una lesión del lado derecho, obviamente no se va a alterar lo que sería la mirada hacia el lado contrario, o sea, el lado izquierdo. Y como el que está íntegro es el lado izquierdo, por ende va a hacerme que mi mirada sea hacia la derecha, o sea, sea hacia acá. Pero, o sea, como les digo, entonces, esta mirada va a estar a favor de la lesión, porque está del lado derecho. Mi mirada va a mirar a la derecha, o sea, acá, del lado derecho, pero contrario a mi paresia. Porque obviamente, como tengo afectado al lado derecho, obviamente va a tener una hemiparesia facio-braquial del lado izquierdo. Entonces la mirada me va a decir de manera disolateral dónde está la lesión, que es el lado derecho. Pero es contraria a la paresia. Por eso dice esto. Desviación de la mirada contraria a la paresia. Y también va a tener la hemianopsia homónima contralateral, que hace referencia a la vía óptica. ¿Ok? Obviamente, tengan en cuenta que la cerebral media es una arteria de gran calibre. Lo cual, ¿a qué quiero llegar con esto? Que como es una gran arteria, si se ocluye la cerebral media en su porción M1, que es lo más proximal, es como digamos el origen de la arteria cerebral media, obviamente voy a tener una clínica mayor a contraste si, por ejemplo, si se me ocluye M4, M5 o M6. Entonces, obviamente la clínica va a ser más específica y menos global, ¿sí? Ahora, como tengo si se ocluye M1, por ejemplo, que es lo más proximal de todo, obviamente voy a tener una fase global. Porque ¿a qué me refiero con una fase global? Que me va a afectar Wernicke y Broca. O sea, la fase global. O sea, que no entiende, no comprende lo que le digo, ni tampoco puede hablar, ¿sí? Ninguna de las dos cosas. Y puede tener agnosia, ¿sí? Del lado no dominante. Puede tener la fase motora, que es el lado de la fase de Broca, que es con el paciente no puede, o sea, sí te entiende, pero no puede expresarlo, ¿sí? Entonces, eso básicamente. Ahora, la fascia sensitiva o la de Wernicke, hay que tener en cuenta que la arteria cerebral media tiene dos divisiones, una división superior y una división inferior. La superior obviamente tiene relación con el área de Broca y la inferior con el área de Wernicke. ¿Ok? Entonces, obviamente de ahí lo que va a darse es la fase de Wernicke, que es la fase sensitiva, que es la cual el paciente puede hablar, pero habla cosas sin sentido o no en relación con el contexto que se está dando en ese momento, lo que tú le estás preguntando. Pero porque él no puede comprender lo que le estás preguntando, ¿sí? Pues eso se llama sensitiva. Pero él te puede hablar normalmente.
También puedes tener heminegligencia, que es cuando el paciente no puede distinguir dos estímulos sensitivos, ¿sí? O sea, no puede hacerlo. Eso se llama heminegligencia. ¿Ok? Eso. Y la arteria cerebral posterior, básicamente la clínica correspondiente a esto es básicamente alteraciones visuales, ¿sí? Una mianopsia homónima o si se afectan las dos cerebrales posteriores puede generar ceguera cortical. Ustedes saben que la ceguera cortical significa que está afectado el lóbulo occipital, ¿sí? Cuando estamos hablando de ceguera en la vía óptica, hace referencia cuando se lesiona el nervio óptico. O sea, digamos, casi el origen de la vía óptica, ¿ok? Si se lesiona el nervio óptico, tienes una ceguera, obviamente del lado donde está afectado, ¿no? Entonces eso. Pero, si se lesiona el lóbulo occipital, cuando se lesionan las dos cerebrales posteriores, cosa que no es muy común, pero puede pasar. Entonces te da la ceguera cortical. O sea, te da una ceguera que no tiene que ver con el nervio óptico. Es decir, que te va a responder a los reflejos fotomotores, porque el nervio óptico no está alterado, ¿sí? Pero él no puede ver. Entonces eso se llama ceguera cortical. ¿Ok? Agnosia visual. Puedes tener prosopagnosia. Puedes tener alexia sin agrafia. ¿Ok? O sea, el paciente no puede leer, pero puede escribir. Porque esto de aquí, agrafia es cuando no puede escribir, pero como no tiene agrafia, agrafia tiene más relación con el lóbulo frontal, entonces por ende es alexia sin agrafia. ¿Ok? Y bueno, acá por ejemplo, también existen otras estructuras como por ejemplo la pica, la aica, la cerebral superior, las arterias lentículas estriadas, tálamo perforantes. Pero eso es más relación con infartos lacunares, ¿ya? La pica, por lo general, va a generar el síndrome de Wallenberg, que es a nivel de bulbo lateral. Va a generar lo que sería la hipoestesia facial, síndrome de Horner, la ataxia, y de igual manera la hemihipoestesia contralateral brachioclural, ¿sí? Porque aquí se afecta lo que sería la vía espinotalámica, ¿ok? Aquí está. ¿Por qué la parálisis del velo del paladar? Porque se afecta lo que sería el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo, que hace referencia al noveno y décimo par. Ay, perdón. Noveno y décimo par. ¿De acuerdo? Ok. De igual manera, acá va a tener vértigo, vómito, nistagmo, disfagia, por lo que les digo, lo del núcleo ambiguo, disfonía, porque el noveno y el décimo par tienen irrigaciones de la faringe, laringe y el velo del paladar. Entonces, obviamente, la clínica va a ser relación a eso. ¿Ok? Entonces, ya les expliqué cuál es la clínica de todo esto. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que hacer? ¿Cuál es el manejo? Básicamente, existen diferentes escalas, ¿ya? Primero ustedes tienen que reconocer un ACV. ¿Cómo ustedes lo hacen? Con BFAST o Cincinnati, ¿ya? Que básicamente el Cincinnati, por ejemplo, te evalúa 3 partes importantes. La parálisis facial, la fascia o la disartria, o la hemiplegia de miembros superiores, o sea, de brazos y o de piernas. Que tenga dos de estos ya te hace como que sospechar que puede ser un stroke y lo tienes que llevar a emergencia, ¿ya? Entonces, pues,
¿Cuál es el manejo básicamente? La ABC, A de airway, poner una vía aérea, ver que esté permeable. Por lo general, los infartos, los que son así como infartos de alta cerebral anterior y todo eso, se dan cuenta, por lo general no tienen pérdida de la conciencia, por lo general, pero puede darse el caso. Y estamos hablando de un infarto isquémico que inclusive puede pasar a un hemorrágico que genera compresión, una herniación, puede tener deterioro del estado de inconsciencia. Por lo cual, si tiene eso, cuando tú lo ves, como la escala de Glasgow, menor a 8, intubas. Bare breathing, tienes que mantener, obviamente, las presiones de oxígeno entre 80 a 100, una PCO2 entre 35 y 45, y obviamente esta circulation. Eso tiene relación con la presión arterial. Eso ya lo voy a explicar más adelante. Por lo general, en los stroke isquémico existe algo que se llama hipertensión permisiva, que es cuando tú no bajas la presión a 130, 120 de manera abrupta. La bajada de presión arterial, lo que tiene la similitud en isquémico y hemorrágico, es que en isquémico y hemorrágico es que el descenso debe ser lento y progresivo, no puede ser brusco, ¿ya? Ahora, la pregunta es ¿por qué? Dentro de toda la parte fisiopatológica, tengan en cuenta que nuestro sistema cerebral tiene mecanismos, ¿ya? La vasodilatación arteriolar. A nivel distal de la oclusión, ¿dónde está? Aquí a nivel distal, o sea, acá. Obviamente, como no llega sangre, va a intentar vasodilatarse. ¿Con el fin de qué? Con el fin de lo que sería de respuesta compensatoria para recibir más sangre, ¿no? Pero como no pasa eso, ok, igualmente ocurre ese proceso. Pero si este mecanismo se mantiene con el tiempo, va a comenzar a perder ese mecanismo de vasodilatación arteriolar, entre otras cuestiones. ¿Qué va a implicar? Que esto va a llegar a un punto que va a depender solo de una sola estructura, la presión arterial sistémica. Por ende, todo lo que tú hagas acá, aquí, va a afectarse aquí. ¿Eso qué va a ocurrir? Cuando tú bajas demasiado rápido la presión, es casi igual como, por ejemplo, cuando tú te paras muy rápido y tú sientes que como que te desmayas. Obviamente porque es muy abrupto. De igual manera acá, si tú bajas muy abrupto la presión, si ya tienes una isquemia, estás como tal, como solo depende de eso, es como que le estás quitando su fuente de irrigación, lo cual estás empeorando más la isquemia y vas a empeorar más el área de penumbra, o inclusive puedes hacer progresar más el área del núcleo, que es lo que les explicaba aquí. Puede que esto rojito pequeño pase a ser así y se engrose y se anche más rápido, se anche más. Por lo cual, tú nunca debes bajar la presión tan rápido. ¿Sí me explico? Nunca la debes bajar tan rápido para evitar ese proceso. Por ende, tú vas a dar tratamiento antihipertensivo si ves que tu sistólica está más de 220. Y diastólica más de 180, más de 120 por lo general, ¿ya? Ahí tú recién vas a dar tratamiento antihipertensivo. Y ojo, no puedes dar cualquier tratamiento antihipertensivo. Ojo, tienes que usar medicamentos que no impliquen vasodilatación cerebral. Ahí está el labetalol. Ahí está el nicardipino. Si por algún motivo no hay respuesta ante eso, puedes usar nitroprusiato. Prusiato de sodio. Prusiato sódico. ¿Ok? Entonces eso. Estos son de primera línea, estos son de segunda línea. Y obviamente los márgenes de presión arterial deben ser también, o sea, en base a un protocolo. Porque, por ejemplo, a la primera hora, la presión debe estar menos de 180, ¿sí? O como tal, menos del 10 o 15% de su presión arterial original,
¿sí? O sea, y lo tienes que mantener así. Dentro de lo que sería el primer día, tu presión debe oscilar entre 180 hasta 105 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, la bajada de presión acá es muy lenta. En hemorrágica es un poco más rápido, pero igualmente es progresiva, ¿ok? Entonces, eso. Por eso les digo, el manejo de la presión aquí es muy cauteloso. Tienen que tener mucho cuidado a la hora de que tú quieras bajar la presión arterial. Aquí dice, cuando tú tienes esto, tú tienes que tratar no disminuir la presión arterial, ¿sí? Ya que básicamente, porque la presión de perfusión cerebral, ¿qué es eso? Es la presión arterial media menos la PIC. Entonces, obviamente, todo lo que tú hagas acá va a afectar acá. Y como va a depender solamente de esto, obviamente tú no puedes bajar la presión así porque sí. Entonces, obviamente, tú tienes que mantener una presión arterial media mayor a 100, entre 105 a 125, y tratar que la presión arterial esté menos de 220. Más de eso, ahí tú recién das tratamiento hipertensivo. No administrar suero glucosado. ¿Por qué? Porque dentro de los diagnósticos diferenciales, hay que tener en cuenta, por eso siempre tú tienes que hacer ahí un glucotest. ¿Por qué? Porque las hiperglicemias pueden simular los infartos o pueden hacerte mímicas de un infarto, ¿ya? Entonces obviamente, si tú ves que es hiperglicemia, tú tratas la causa de eso. E inclusive las hiperglicemias pueden empeorar los infartos porque estamos hablando de un estado celular hipometabólico. Es como que tú le estés metiendo más fuego a la candela que tú quieres apagar. Entonces es como que, por ejemplo, si tú tienes un fuego y tú le pones alcohol, eso va a empeorar más, obviamente. Entonces, por ende, no puedes dar sueros glucosados. Tienes que dar solución salina, ¿sí? Si tienes hipoglicemia, una hipoglicemia menor a 60, tú puedes administrar dextrosa, ¿sí? ¿Ok? Inclusive eso, ¿ya? Mantener glicemia entre 70 a 150 miligramos sobre decilitro. Hay una variante. Los no diabéticos tienden a tener una glucosa entre 110 a 140 y los diabéticos entre 140 a 180. ¿Ya? ¿Ok? Eso. Maneja fiebre si está presente. Obviamente tú tienes que dar antipiréticos porque la fiebre empeora el estado metabólico y va a generar más isquemia, por lo cual tú tienes que tratar bien eso. ¿Ok? Ahora, ya les expliqué cómo sería. Ahora, la sintomatología. En base al origen de lo que sería de la isquemia. Tú tienes que definir cuándo iniciaron los síntomas. Si, por ejemplo, si por lo general es más un paciente que se levanta en la mañana con afasia, o sea, o con la cara caída, ¿ya? Si no tienes una hora conocida o despierta así, tú debes preguntar la última vez que estuvo bien. ¿Ok? Si por algún motivo no puedes, tú utilizas las imágenes. Ahí sí te tocaría usar una resonancia magnética. Y ya te voy a explicar por qué. Ok. Vámonos por acá con imágenes. ¿Dónde estás? Aquí. Por lo general, el aspecto del diagnóstico es clínico, como les dije, todo lo que les expliqué. El Cincinnati o el FAST te dedica al diagnóstico y el NIS te determina severidad del paciente. Porque obviamente si un paciente que tiene un NIS es hasta 42 puntos, si tiene un NIS mayor a 25 ya o mayor a 20, tiene un pronóstico un poquito no muy bueno, puesto que ya tiene estructuras muy afectadas, ¿ok? Y también imagenológico. Siempre primero, antes que nada, siempre realiza una TAC, una tomografía computerizada sin contraste. ¿Por qué? Porque básicamente te determina rápidamente si estás hablando de un infarto isquémico, hemorrágico, o inclusive puedes evaluar aspects, que también tiene que ver con la parte del pronóstico del paciente, o el grado de discapacidad, ¿sí? Y es más económico, lo cual en los pacientes es lo que más se realiza. Pero por lo general, más específicamente, utiliza la resonancia magnética, básicamente la de difusión y la de FLAIR. Y les voy a explicar por qué. Cuando tú, por ejemplo, estás hablando de una isquemia que no tiene un tiempo determinado, tú utilizas esto. ¿Por qué? Porque la difusión, como estamos hablando de un edema citotóxico, que es lo que le expliqué anteriormente, esto que va a generar una hiperintensidad.
¿ok? Una hiperintensidad. ¿Yapi? A nivel de la zona afectada, ¿ok? Por el edema citotóxico. ¿Ya? Pero, en FLAIR, obviamente va a tardar un poco más en que se comience a ver la clínica. Si estamos hablando, si por ejemplo, si en FLAIR no concuerda, porque también tiene que ser hiperintenso, si no concuerda la hiperintensidad de WBI con FLAIR, ya te da a entender que estamos hablando de un mismatch. Mismatch es la ausencia de coincidencia. Entonces, obviamente, si estamos hablando de que hay una ausencia de hiperintensidad en FLAIR, estamos hablando de un infarto hiperagudo, menos de 4,5 horas. Inclusive en el ATAC lo puedes determinar, porque la ATAC por lo general no te puede decir nada, ¿sí? La ATAC, si no tienes nada en la ATAC, no te descartes stroke, porque eso tarda mucho en manifestarse, mucho tiempo en manifestarse los signos sutiles de hipodensidad. Entonces eso, ¿ok? Si tienes menos de 4,5 horas, básicamente una ATAC sin contraste, isquemia hemorrágica, puedes usar una angiotac para ver, por lo general, cuando se trata de oclusiones de grandes vasos. Y decidir, obviamente, si tú realizas una trombolisis intravenosa o una trombectomía mecánica. Si ya de por sí pasó las 4,5 horas, inclusive 6 horas, a 24 horas, tú realizas una trombectomía mecánica. Pero la pregunta aquí es ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo realizar una trombolisis intravenosa? O sea, porque ya, ustedes conocen que ya tiene menos de 6 horas una trombolisis intravenosa. Pasando de eso, trombectomía mecánica, pero nadie les dice por qué. Lo que radica es que cuando tú das ateplasa o tenecteplasa, eso va a generar de manera local mayor daño a nivel de la barrera hematocefálica, ¿sí? Pero conforme pasa el tiempo, ese daño se va a comenzar a acentuar más. Va a haber más. Entonces, igualmente tienes que tener en cuenta que estás hablando con una arteria que está muy debilitada, una barrera hematocefálica que está debilitada también por la parte neuroinflamatoria, la parte de la quinina, de las interleuquinas, la interleuquina 1, la factor necrosis tumoral, interferón gamma, todo eso va a generar lesión. Las metaloproteinasas. El ateplasa también te va a aumentar las metaloproteinasas, y la metaloproteinasas va a degradar la barrera hematocefálica. Entonces, obviamente, si tú estás pasando las 4,5 horas, 6, 8, 9 horas, obviamente es como que tiene más riesgo a hemorragia, porque estás hablando con un vaso débil y con una barrera endocefálica débil, que no puede controlar quién pasa y quién no. Entonces, obviamente, como que no tiene mucho sentido o mucho beneficio que tú dejas ateplasa pasando las 6 horas o 4,5 horas. Por ende, una técnica que no implica hemorragia, que tiene menos riesgo de hemorragia, no implica activación del sistema inflamatorio, es la trombectomía mecánica. Por ende, pasando de las 6 a 24 horas, puedes utilizar la trombectomía mecánica, que es lo menos nocivo posible dentro del tiempo. Acuérdense que el stroke es una enfermedad temporodependiente. Entonces, obviamente, mientras más rápido actúes, mejor. Acuérdense que cada minuto ustedes matan 1 millón de neuronas. Se mueren 1 millón de neuronas, por lo cual los minutos aquí son oro. Entonces, por eso tienen que ustedes tratarlo lo más pronto posible. ¿Ok? Entonces, eso. Yapi. Bueno, el hiperagudo básicamente es una pérdida de diferenciación de la sustancia gris y blanca, la pérdida de los surcos, la pérdida de revierto insular, del núcleo lenticular y eso. Ahora, también existe lo que sería el ASPEX. El ASPEX te determina si necesita trombolisis intravenosa o no. Si tú tienes un ASPEX mayor a 6, puedes hacerlo. Pero si tú tienes un ASPEX menor a 6, no es lo más recomendable, puesto de que, a ver, lo que consiste básicamente es que existen 10 estructuras, como ustedes ven aquí. 4 corticales, 3 subcorticales y 3 rostales, los ganglios de la base. Aquí tienen como 10 estructuras. Cada estructura hipoatenuada en ATAC te quita un punto. Entonces 10 es un paciente sano y 0 es un paciente ya obviamente que tiene un infarto masivo.
Entonces, obviamente, si tú tienes un ASPE de 5 o de 4, quiere decir que el infarto es masivo. Y tiene un infarto más del 50%, por lo cual dar ateplaza tiene riesgo a que eso genere hemorragia. Entonces, por ende, un ASPES menor a 6 no se recomienda usar ateplaza. Entonces eso. Por eso te dice, determina si necesita una trombosis intravenosa o trombotomía endovascular. Como estamos hablando de un infarto masivo, significa que esta es una arteria grande, una arteria cerebral media, una arteria, o la carótida. Entonces, obviamente, puedes utilizar ahí trombotomía mecánica, que de hecho es menos invasiva y es más específica con eso. Y de hecho se dice que la trombotomía mecánica funciona mejor, es mejor para pacientes con isquemia en la circulación anterior. ¿Sí? Entonces eso básicamente, ¿ok? Bien. También existe un ASPES posterior, pero no voy a entrar mucho en detalle con eso porque eso creo que más va a confundir. ¿Ok? En la resonancia magnética, obviamente, es más específica esto. El ataque es más sensible porque detectas cambios agudos, inclusive puede detectarte cambios crónicos. Entonces, eso. Va a generar el edema citotóxico, que es a causa de la difusión de la bomba de sodio potasio ATPase, es lo que les expliqué, que el sodio está dentro de la célula, va a entrar más agua, se va a edematizar, el glutamato, va a entrar calcio, el calcio en grandes concentraciones es muy tóxico, entonces va a generar se va a generar lo que sería el edema citotóxico, ¿sí? Y básicamente es una restricción de difusión, ¿sí? Entonces eso. ¿Cómo ustedes pueden determinar? Es que, mira, el problema aquí es que ustedes se pueden confundir en la T2 con el edema vasogénico, que es casi igual, porque también se hace hiperintenso porque estamos hablando de líquido. Entonces, ¿cómo ustedes lo pueden determinar? En la ADC hace referencia a la difusión. Por lo general es hipointenso. ¿Por qué? Porque en las fases agudas es restricción porque el agua está dentro de la célula, ¿sí? Pero conforme pasa el tiempo, el stroke que ya se hace crónico, más de un mes, ese líquido comienza a salir y comienza a invadir el intersticio, lo cual en ADC se va a hacer hiperintenso y en DWI se va a hacer hipointenso. ¿Ya? Entonces eso, también tengan en cuenta también por la temporalidad. Obviamente en etapas tempranas el citotóxico y vasogénico es más, como digamos, tardío. ¿Por qué? Porque obviamente ya va la barrera de la rotura de la barrera metascefálica y todo eso. ¿Ok? Aquí les digo, unas buenas colaterales dan un buen pronóstico al paciente. ¿Sí? También puedes utilizar la angioTAC o TAC sin contraste. Y también puedes utilizar la tomografía computarizada por perfusión, que eso no, por lo general, no voy a entrar mucho en detalle en eso. Pero básicamente te determina la discordancia entre el core y la zona de hiperperfusión, o sea, entre el core y la penumbra. ¿Ya? Entonces eso. Bueno, ya que les expliqué cómo consiste todo esto, ahora vamos con los exámenes de laboratorio. Siempre, bueno, el manejo del estrés ya les expliqué. No debe retrasarse mientras tú realizas estudios. A los 20 minutos de ingreso debes obtener las imágenes lo más pronto posible, por ejemplo, una TAC, o si tienes disponibilidad, una resonancia magnética. Entonces, pero primero siempre la TAC sin contraste, primero. Examen de laboratorio, la glucosa, porque la hiperglicemia pueden simular un stroke, por eso siempre tienes que ver eso primero. Biometría hemática completa para ver los estados de hipercoagulabilidad, para ver si los tipos de coagulación, para ver cómo está, si el paciente tenía un tratamiento anticoagulante, cómo está su NR, cómo está. Y en base a eso tú vas determinando el riesgo hemorrágico y por ende el tratamiento en base a eso. Hemoglobina glicosilada, creatinina, perfil lipídico, un EKG, si estamos hablando de un paciente con un flúter auricular, fibrilación auricular, un ecocardiograma. De hecho, los pacientes cardíacos y con stroke tienen que tener un monitoreo estricto por 24 horas, por el riesgo de que puedan ocasionar, el tanto cardíaco por lo que sería el trombo, y neurológico que puede convertirse en un stroke hemorrágico y puede generar alteración del estado del paciente, y eso es mucho más grave todavía porque tiene más mortalidad. Es que el stroke hemorrágico tiene más mortalidad y por ende es uno de los es menos común. Creo que se da entre el 15 y el 20% de los casos. Entonces eso. Ya. Bueno, también la punción lumbar, el ecocardiograma también, para descartar agranamiento de cavidades, valvulopatías o trombos intercardíacos. ¿Ya?
Bueno, la terapia farmacológica básicamente es la teplasa o la teneteplasa, que es el activador plasminógeno tisular. Lo que hace eso básicamente es degradar el coágulo, ¿ya? Degrada el coágulo, entonces básicamente de hecho se dice que la teneteplasa es más específico por la fibrina y disminuye lo que sería la hemorragia, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios? Básicamente, obviamente que tú tengas un diagnóstico de un ACV isquémico, que esté dentro del tiempo de periodo de ventana, que tenga un déficit neurológico persistente y medible, que el ATAC te haya descartado hemorragia o otra contraindicación y que la presión esté menos de, esto es importante, menos de 185 o 110. ¿Sí? Ya les dije que tiene un estricto control cardíaco y neurológico. Si ustedes ven que, por ejemplo, tiene síntomas neurovegetativos, un deterioro neurológico repentino, cefalea, ya te da como que tiene un riesgo, la posibilidad de que ese stroke isquémico esté pasando a un hemorrágico. Por lo cual tú tienes que dar tratamiento ante eso. Cloro precipitado, ácido aminoproico, complejo de protombina, plasma congelada, vitamina K o unidades de plaquetas si tiene una plaquetopenia menor a 100.000. Estas son las contraindicaciones. Por ejemplo, si tiene una sistólica mayor a 185-110, si todos son anticoagulantes, menos de 48 horas, tienes que tratar de solucionar eso primero para después eso. Plaquetopenia menor a 100.000, aquí creo que aquí está equivocadito, es 100.000, INR mayor a 1,7, tiempo de protombina menor a 15, termoplastina mayor a 40, una hipoglicemia menor a 50, que tenga sangrado intracraneales que sean activos, hemofilias. Entonces eso. Ahora, después que tú hayas tratado al paciente, ¿cómo tú lo debes manejar? Primero tú tienes que dar antiagregación plaquetaria, ¿sí? 24 o 48 horas después del inicio de los síntomas. Si por ejemplo tú das la teplasa el domingo, tú los antiagregantes plaquetarios tú lo das el martes. ¿Por qué? Porque el día lunes tú tienes que descartar por medio del ATAC que no tenga una hemorragia. Y tú 24 o 48 horas después, entre el martes y el miércoles, ahí tú puedes indicar lo que serían los antiagregantes plaquetarios como la aspirina. ¿Sí? Debes esperar 24 horas antes del inicio de los antiagregantes, porque durante esas 24 horas tú vas a hacer una neuroimagen y vas a ver que todo esté bien, que no tenga ningún riesgo hemorrágico. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los tratamientos antiagregantes plaquetarios? Aspirina, si no tiene ninguna contraindicación, si no tiene riesgo de hemorragia, ni insuficiencia renal, ni nada, obviamente tú puedes dar aspirina. Ni úlceras gástricas, puedes dar aspirina. Clopidogrel, también puedes usar, de hecho también puedes usarlo los dos. Y trifusal también puedes hacer. Si en caso haya una intolerancia a la aspirina o una contraindicación o hipertensión mal controlada, tú puedes usar trifusal. ¿Ya? Eso. ¿Ok? Eso en cuanto al stroke isquémico. ¿Ya? Ahora vamos con el stroke de pequeños vasos. Como les dije, tiene una clasificación. Infartos lacunares, los microblitz o microsangrados, los espacios perivasculares dilatados y la cirrosis cortical superficial o conocido como leucoaraiosis. ¿Sí? El manejo básicamente es igual que un stroke. La diferencia es que aquí los infartos pueden ser silentes, asintomáticos o sintomáticos. Los sintomáticos pueden ser la disartria torpe, la hemiparesia atáxica, puede ser el síndrome motor puro, sensitivo puro, entre otros. Entonces, eso. ¿Sí? ¿Cuál es el manejo? Básicamente, la teplasa de igual manera. El riesgo aumenta con trombolíticos y anticoagulantes. Más por los microblitz. ¿Sí? Que son microsangrados. Por lo general, los infartos de pequeños vasos son menos de 15 milímetros de diámetro o menor a 1,5 centímetros. Es lo mismo. ¿Sí? El objetivo básicamente es la prevención primaria o secundaria, reperfusión, neuroprotección. Puedes utilizar lo que sería la vitaminoterapia, vitamina B, vitamina E, para evitar el daño neuronal. Y terapias de aumento de la reparación crónica. Para tratar lo que sería esto, ¿no? Puedes utilizar un uso dual antiplaquetario, aspirina más clopidogrel. La presión acá, por lo general, es un poquito menos intensa.
Por lo general, el objetivo de esto es una presión arterial sistólica menor a 130. Eso, bajar la presión arterial, las estatinas, la parte del LDL, el colesterol bueno, colesterol malo, triglicéridos, el perfil lipídico. De hecho, se dice que las estatinas tienen una actividad antiinflamatoria, porque los lípidos también producen sustancias proinflamatorias como la fosfolipasa 2, que tienen actividad inflamatoria. Entonces, por ende, tienen un efecto pleiotrópico. Entonces, por ende, las estatinas son muy buenas, como por ejemplo la atorvastatina de 80 miligramos, entre otras cuestiones. Puedes utilizar el cilostazol, que es un antiinflamatorio, que tiene efectos vasodilatadores y mejora la permeabilidad de la barrera hematocefálica, que está muy alterada con todo esto del stroke, ¿ok? Y mediano farmacológica, la dieta saludable, la actividad física. Aquí lo que les digo, suplemento de folato, vitamina C, vitamina B12 y vitamina E, la vitaminoterapia, ¿ya? Eso con respecto a la infarto de pequeños vasos, en realidad no es tanto. Por lo general los infartos de pequeños vasos pueden afectar lo que sería cápsula interna, el tálamo, el puente y ganglios de la base, ¿ya? Ok, como el putamen, núcleo caudado, entre otras cuestiones, ¿ya? Eso, ok. Ahora vamos con, por último, el stroke hemorrágico. Ok, el stroke hemorrágico es básicamente la extravasación de sangre que va hacia el espacio subaranoideo o al parénquima, ¿ya? Se dividen en dos, la hemorragia subaranoidea y la hemorragia intracraneal o intraparenquimatosa. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante aquí? La hipertensión arterial, porque en relación básicamente tiene mucho que ver con la parte de los aneurismas. Por lo general, la hipertensión arterial va a afectar vasos pequeños, vasos que no soportan altas presiones, como por ejemplo las ramas perforantes. Es por ende que se va a ver más en lo que sería la sustancia blanca profunda, en la subcorteza, tálamo, ganglio de la base, puente o cerebelo, ¿sí? También el uso de anticoagulantes, ¿sí? La warfarina, que de hecho se dice que la warfarina tiene del doble al quíntuple de riesgo más que cualquier otro anticoagulante, ¿sí? Un INR mayor a 3 tiene mayor riesgo, edad mayor a 85 años, que tenga obesidad, genético, sustancias vasoactivas como por ejemplo alcohol, tabaco y drogas, que son simpático-miméticos y eso alza más la presión. Acuérdense que uno de los principales factores de stroke hemorrágico es la hipertensión arterial. Estos manejan presiones de 200 de sistólica, 190, más que la propia stroke isquémico. Entonces eso. La clínica es igual que el isquémico, pero la diferencia es que acá es una evolución más dramática, más intensa, porque ya tiene otras cosas como por ejemplo la cefalea intensa, entrueno, convulsiones, déficit focal neurológico, más deterioro del estado de conciencia. Esto es muy importante y eso tú lo mides con la escala de Glasgow, ¿sí? Inclusive los pacientes pueden caer en coma por las herniaciones que se tiene, una herniación amigdalina o una herniación transtentorial, descendente o ascendente, en fin, entonces todo eso. Básicamente aquí el manejo básicamente de por sí el manejo va a ser de ley y dar antitratamiento hipertensivo. En isquémico puedes darlo, pero si pasa cierto umbral, acá de ley tú tienes que darle porque los pacientes ya de por sí tienen una presión muy alta. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de todo esto, aquí hubo un errorcito, aquí no es menos de 140, aquí es menos de 180 en la primera hora. A la primera hora tienes que mantener menos de 180 a la primera hora. Entre la primera hora hasta las 24 horas la presión debe oscilar entre 150 y 180. Y ya pasando los días, ahí recién es menos de 140. Hay que tener en cuenta que estos pacientes, conforme pasa el tiempo, va disminuyendo la presión arterial. Pero hay algunos que no. Entonces obviamente ahí tú tienes que tener más cuidado con eso. Obviamente la reducción va a ser gradual, menos del 25% a la primera hora, o menos del 15 o 20%, ¿sí? Ya si tiene menos de 130, ya tú puedes darse ese tratamiento, ¿ok? Tiempo de coagulación, tú tienes que asesorarte que el INR esté
por cercano a lo normal, que es de 1. Si tiene más de 1,5, ya tienes que dar un tratamiento para volver a ese INR a los rangos de normalidad. Si tú tienes fiebre, tú tienes que tratar que esté menos de 37,5. Si es por un aneurisma, el tratamiento debe ser endovascular o quirúrgico, ya sea por un clip o coil. Eso, ¿ya? Uy. Entonces, eso, chicos. A ver, ¿qué más? ¿Qué más básicamente? Bueno, aquí tiene la hemorragia subaranoidea, que básicamente cuando implica fisuras y sistema ventricular. O sea, lo que serían los ventrículos, lo que serían los surcos, entre otras cuestiones, ¿sí? O todas las cisternas, ¿ya? ¿Cuáles son los modificables? Hipertensión, alcohol, drogas, tabaco. Los no modificables, obviamente el sexo, que es más predominante en pacientes femeninas, ¿sí? Y la edad, entre la quinta y séptima década de vida, ¿ok? ¿Cuál es básicamente la etiología? En la hemorragia subaranoidea, rotura de aneurismas arteriales del 80%, una malformación arteriovenosa, o un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, o una disección arterial intracraneana. Por lo general, no sé si ustedes ubican que en Grey's Anatomy, el primer capítulo del primer caso de Mary the Great fue una hemorragia subaranoidea, producto porque la chica era bailarina y creo que se tropezó, gimnasia rítmica, perdón. Ella se tropezó y tuvo un trauma, ¿sí? Tuvo un trauma que eso le rompió un aneurisma, ¿sí? Y eso lo generó, y aparte tenía una malformación arteriovenosa, lo cual eso le originó que ella desarrollara una hemorragia subaranoidea. Y ella tenía deterioro del sensorio, tenía convulsiones y tenía déficit focal neurológico. Entonces, obviamente eso, ¿sí? Ten en cuenta que también tenía una cefalea de 2 o 3 semanas previas. De hecho, ella tuvo una cefalea de semanas previas, obviamente cuando era una hemorragia obviamente de mínima cantidad. Pero tenía eso. Luego, luego viene la cefalea ictal, la cefalea en trueno estallido, que es una cefalea intensa y muy dolorosa, ¿sí? Luego tiene el deterioro de la conciencia, el vómito, náusea y rigidez nucal. Eso por lo general es posterior al cuadro. Por lo general la hemoglobina es muy irritativa de las meninges, por lo cual genera el síndrome de, por ende va a generar meningismo, ¿sí? Entonces eso. Y entonces obviamente si en la TAC no lo confirmas en lo que sería la hemorragia subaranoidea, tú haces una punción lumbar, que por lo general te daría lo que sería la xantocromía. Si es traumática, conforme son 3 tubitos que tú llenas, ¿sí? En los tubos que de rojo no se ve que hay cambio en el color, significa que estamos hablando de algo de origen traumático. Pero si estamos hablando de que cesa lo rojito, entonces estamos hablando de que es algo no traumático, ¿sí? Entonces eso se llama como xantocromía, ¿sí? Entonces eso, mira, paciente mayor a 15 años con cefalea no traumática, eso sí es muy importante, no traumática. Eso es una cefalea de presentación aguda, o sea, puede ser eso, ¿ya? No traumática severa, que alcanza el máximo dentro de la primera hora de evolución. Requiere investigación, obviamente, si tiene más de 40, me imagino, años. Dolor, rigidez de cuello, pérdida de conciencia presenciada, inicio durante el ejercicio, cefalea ictal y limitación de la presión cervical. Todo esto hace referencia a lo que sería el meningismo. Obviamente la alteración del estado de conciencia, ¿sí? Obviamente las TAC deben ser sin contraste. Si tú diagnosticas hemorragia subaranoidea, una hemorragia subaranoidea, con la TAC, lo que tú tienes que hacer básicamente es una angio-TAC, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú tienes que decirle al médico dónde está el problema, dónde está el vaso afectado. Tú no lo puedes mandar así, pues. Entonces tú tienes que hacer una TAC, o ahí tú le metes contraste, o haces una angio-TAC, ¿sí? Eso, ¿sí? Y si se diagnostica, básicamente, si se diagnostica, ya tienes el diagnóstico. Si no se diagnostica hemorragia subaranoidea con la TAC, tú haces una punción lumbar. Si tienes xantocromía, tú haces sí, y puedes hacer una angio-TAC y te determina la hemorragia subaranoidea. Y si no, pues tienes que proceder con el criterio clínico. Y ya. Eso.
¿Cuáles son las complicaciones? Básicamente, lo más importante es, primero que te tengas una sangrada. Por eso tienes que cuidar la presión arterial, la coagulación, eso. Las complicaciones metabólicas, puede tener el síndrome de distrés respiratorio agudo, o sea, más que no metabólicas, médicas. Fiebre central, un síndrome febril por respuesta inflamatoria central, una hiponatremia, una hiperglucemia, puedes tener hidrocefalia, una hipertensión intracraniana o crisis epiléptica, ¿sí? De hecho, los pacientes que tengan crisis epiléptica, tú tienes que darle tratamiento anticonvulsivante. Si no tiene, no le das, ¿ok? Por lo general, tú utilizas las benzodiazepinas, lorazepam o midazolam, ¿sí? Ok. La hipertensión endocraniana puede utilizar lo que sería la solución hipertónica, una craneotomía descompresiva. Por lo general, la solución hipertónica lo que hace es como que, digamos, atraer agua, porque es una solución hipertónica, tiene mucha concentración de sodio. Entonces, eso va a generar, básicamente, esto lo encontré en un artículo que decía de que se puede utilizar un proceso en el cual se induce al paciente en un estado de hipernatremia leve, con el fin de que, como estamos hablando de un medio hiperosmolar, eso va a captar más agua, por ende va a disminuir más la presión intracraneal. Entonces, puedes utilizar también diuréticos, como por ejemplo manitol o furosemida. Tengan en cuenta el efecto rebote del manitol, que tú das manitol y la presión intracraneal baja, y el estado de conciencia mejora, la clínica mejora. Pero una vez tú usas de manera abrupta el manitol, el paciente te regresa y peor, con un glasgow de 6, con herniaciones, en fin. Entonces, ¿por qué eso? Eso básicamente. Y eso, ¿ok? ¿Cuáles son las complicaciones? Estas son tempranas. Las tardías son la isquemia cerebral tardía y lo que sería el vasoespasmo reflejo. Por ende, a los pacientes tú tienes que darle antagonistas de calcio, como por ejemplo el amlodipino. Aquí está el amlodipino, para eso básicamente, ¿ok? Y eso consiste básicamente todo lo que sería el stroke isquémico y hemorrágico, infarto de pequeños vasos y lo que sería el stroke como tal. Creo que ha sido bastante extenso en todo el contenido. Obviamente ya lo que ya corresponde después ya es como un apoyo para ustedes en lo que se pueda ayudarlos, y espero que esto les sirva. Bueno, aquí también mire la hemorragia de causa hipertensiva más a nivel subcortical. Aquí están los ganglios de la base, núcleo caudado. Las hemorragias, la causa hipertensiva es eso, la angiopatía amiloidea más allá en pacientes añosos y afecta lo que son los lobarios corticales. La diferencia entre una hemorragia y un infarto hemorrágico es que por el general los infartos hemorrágicos son como aspectos más moteados. En cambio, una hemorragia intraparenquimatosa es densa, es muy regular, y esto obviamente tiene efecto de masa, ¿sí? Efecto de masa. Entonces esto va a generar mayor deterioro de la conciencia, y por ende la clínica de ellos es más grave. En el contraste va a tener un anillo hiper intenso en una resonancia. En cambio el stroke no. Entonces todo eso, ¿sí? Y de igual manera, eso sí, como ustedes lo pueden diferenciar. Entonces, eso básicamente son los dos, como le digamos, los puntos principales para ustedes diferenciar eso. Que la etiología puede ser por hipertensión, angiopatía amiloidea o malformación arteriovenosa. Hipertensión, entonces la hipertensión, cuando es una hemorragia de causa hipertensiva, puedes tener el sistema ventricular, y ahí sí el pronóstico, muchachos, no es muy bueno. Entonces, sí, por favor, sí, como que tengan en cuenta esa parte. Y la angiopatía amiloidea básicamente es por degeneración del vaso en pacientes añosos, por la acumulación de proteína beta amiloidea en arterioles, ¿sí? Entonces eso. Y bueno, tiene un gran tamaño, es más de tendencia lubar, proyecciones digitiformes, tienen como de deditos, así como de deditos, y eso. Y tiene múltiples hemorragias y distintos tiempos. Acuérdense que tenemos macrófagos que se encargan básicamente de la reabsorción de la sangre, ¿sí?
Y obviamente tiene distintos estadios de la hemoglobina, de estos hemoglobina, hemosiderina, en fin. Entonces todo eso. Ya. Entonces eso como tal, con respecto a todo lo que les expliqué. Y creo que bueno, ya he abarcado lo que más lo más importante de cada cosa. Así que bueno chicos, los dejo. Espero que todo esto les sirva para su estudio. ¿Sí? Bueno chicos, los dejo. Un lindo abrazo a ustedes. Y que Dios los bendiga a todos. Chaito, cuídense.